Bueno, el doctor Julián de Diego es abogado laboralista, fundador del estudio de Diego y Asociados. Con él vamos a hablar de lo que se viene a nivel nacional, que es la reforma laboral. Él colabora con el gobierno justamente en el borrador del proyecto de reforma laboral que discutirá el Congreso tal vez en el mes de enero, si es que se consolida el llamado a extraordinarias del presidente Javier Milei. Doctor Julián de Diego, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, el proyecto de reforma laboral, ¿hoy es un borrador, ya es un proyecto? Porque hay tantas versiones como interlocutores en esto, ¿no? Sí, mire, lo primero que hay que hacer es despejar la información que está circulando entre los medios, que tiene demasiadas inexactitudes, porque en realidad el borrador todavía no está elaborado y solamente hay algunos ítems que tienen alguna definición, pero verdaderamente está todo en proceso de elaboración. Entonces, muchos medios han recurrido a hablar del DNU 70/23, a hablar de la ley de bases, o a hablar del proyecto de Romina Díez, que es un antecedente, pero que no tiene nada que ver con el borrador. Y en realidad lo que pasa es que nadie sabe muy bien qué contenido tiene. Yo tengo algunas nociones por algunos temas que hemos actuado nosotros como interconsultores externos. Yo no formo parte del gobierno, pero apoyo enfáticamente la reforma laboral, y entonces por eso le podría dar alguna que otra precisión. A ver, doctor, ¿qué temas particulares usted nos podría decir van a estar o es muy probable que estén en ese proyecto? Mire, un tema clave para el Poder Ejecutivo es el blanqueo. Sí. O sea, es la transferencia de toda la gente que está no registrada en negro, y que representa casi el 50% de la economía nacional, en donde en un porcentaje muy alto está ligado a las pymes. Entonces, tenemos una población enorme en la Argentina que no está dentro del mundo del derecho del trabajo, pura y sencillamente porque no está registrada, y para esa población tan importante no hay ninguna regla. Entonces, uno de los capítulos importantes de la reforma que se va a proponer, del borrador, es el blanqueo, en donde yo soy de la teoría, y eso es personal, de que el blanqueo tiene que tener un costo cero. Es decir, que para el trabajador no signifique pérdida de salario, y que para el empleador no tenga ningún costo, ni del pasado ni del futuro. O sea, que se condonen las deudas del pasado y que se le deje ingresar a la economía blanca, a la economía registrada, con un costo cero, que por esa es la razón por la cual el plan de moratoria de la ley de bases fracasó, ¿no? Claro, ¿y cuál es la tentación más allá de esta condonación de deuda, digamos, y este perdón de alguna manera que sería para el blanqueo? ¿Cuál es la tentación hacia adelante para mantener los trabajadores registrados? Porque por algo no están registrados, entre otras cosas por los... La persona que no esté registrada, sea empleador o sea trabajador, va a tener graves problemas en el futuro. El primer problema es que toda la economía se está bancarizando. Si no se bancariza, está dentro de lo que vulgarmente llamamos billeteras digitales. Y por lo tanto, no va a haber dinero circulante. Algunos países como Noruega, Suecia, Finlandia ya no tienen más dinero físico. Entonces, ¿cómo se puede operar? Solamente se puede operar si uno está registrado. Entonces, hacia ese horizonte están ligadas las nuevas tecnologías, porque hoy un buen sistema informático puede obligar a todo el mundo a que tenga alguna interacción con algún banco, a que diga de dónde saca el dinero. Entonces, antes de ese episodio, conviene dar la oportunidad de decir, miren, esto va a generar una barrera de tal magnitud que usted, si quiere operar en su panadería, no va a poder operar, porque con una billetera de pago que tenga, para que acepte para cobrar el pan que vende todos los días, va a quedar enganchado, y ahí le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Le damos la oportunidad de poner en blanco antes de que pase todo eso, y le damos un plazo, y ese plazo es de 2 años, para hacer ese blanqueo,
y que, por supuesto, la persona ingrese al sistema junto con reformas que va a haber que hacer en el ámbito previsional y en el ámbito fiscal, por supuesto, porque esa persona que antes no pagaba nada, ahora va a pagar IVA, va a pagar impuestos a la ganancia, va a pagar ingresos brutos, etcétera, y si no hacemos una reforma fiscal complementaria con la laboral, estamos dejando de construir una mesa que tenga 4 patas y la vamos a tener de 3 o de 2 y la mesa se nos va a caer. Claro, porque... Así que, todo lo que usted está preguntando es estratégicamente fundamental, pero requiere de un plan muy integrado entre las distintas reformas que hay que hacer. Claro, porque lo que nos dicen del Movimiento Nacional PYME, el señor Piceta, que es el vicepresidente y a veces hablamos con él, es que pagan 1,5 trabajadores por cada trabajador. Por eso yo digo, blanquear implica pagar más impuestos, sería lo deseable que todos blanqueen, pero si la situación de las pymes es la que nos cuentan desde el sector, lo que están pidiendo es casi todo lo contrario, digamos, quieren blanquear pero quieren que los impuestos sean menores, por eso la reforma tributaria se cuela aquí indefectiblemente, ¿no? Por eso, además de lo que usted dice, que es la clave de todo este proceso de cambio, hay que tener en cuenta que cuando uno no tiene algo que empuja fuertemente el proceso de regularización, la regularización se demora. Claro. Pero ahora tenemos un empuje que no vamos a poder detener, porque es un empuje que inexorable que se está produciendo en todos los ámbitos, que es la tecnología. Es decir, hoy, si yo salgo de donde estoy en este momento y quiero, por ejemplo, tomar un transporte, puedo usar el celular, pero va a quedar registrado que yo pagué algo con el celular. Ese pago con el celular va a activar todo el sistema para que ver si yo estoy inscrito, si pago IVA, si no pago IVA, cuál es mi estatus fiscal, cuál es mi estatus previsional, si estoy jubilado, si no estoy jubilado, etcétera. Eso va a estar todo adentro del sistema. Entonces, si uno va a un sistema como se está diseñando en Argentina, utilizando la experiencia de España, Francia, Italia, Gran Bretaña, que son los que han avanzado mucho en este tema, ¿qué le va a quedar a la economía clandestina? Muy poco. Muy poco, pero hay que dar la oportunidad de decir, bueno, antes de que ese proceso se convierta en una encrucijada de hierro, hay que dar la oportunidad de que espontáneamente, y el plazo tiene que haber un plazo de transición, mientras se articulan las 4 reformas, la reforma estructural, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma fiscal, que por eso el gobierno está llamando extraordinarias, no solamente para tener la nueva composición de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sino porque esto va a requerir un debate integrador que va a llevar un esfuerzo muy grande de parte de los legisladores, porque además todas estas reformas no pueden ser aprobadas por DNU, tienen que ser aprobadas por una ley del Parlamento, como lo dice la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que obliga a que toda reforma de fondo de estas características, sobre todo, salga de una ley del Congreso. Y, doctor, ¿cómo va? ¿Cuándo más o menos se podrá saber finalmente los parámetros de la reforma laboral? Porque se entiende que hay un borrador o hay en realidad unos puntos que se están desarrollando, pero aún no tenemos en realidad bueno, yo no lo puedo saber, porque en realidad todavía hay varios temas de los que estamos hablando que están en debate dentro del seno del gobierno, y hay otros que se están haciendo borradores que están sufriendo diariamente correcciones. Así que no lo puedo saber, pero le digo un poco lo que yo pienso. Primero, hoy, ¿quiénes son los que juegan un papel protagónico fundamental en esta reforma? No son ni las empresas ni los sindicatos, que deberían estar convocados. Son los gobernadores de las provincias, que son los que tienen los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados que se requieren para aprobar semejantes leyes. Y por lo tanto, la negociación de fondo va a ser entre 2 grandes fuerzas. Las fuerzas del cielo, como las llama el presidente Milei, con espíritu constructivo, y la negociación de los gobernadores que sobre la mesa, además de todas estas reformas, van a colocar aspiraciones, inquietudes, problemas concretos de las provincias, por ejemplo, el tema
muy importante de los ATN y el problema muy importante de las obras públicas que se interrumpieron por razones de equilibrio fiscal y que la verdad que son obras de infraestructura que son imprescindibles en muchos lugares, no solamente para evitar catástrofes, sino para posibilitar el crecimiento. Ahora, todo eso, y permítame poner un corolario, depende de que el país crezca. Entonces nosotros tenemos que fomentar para los futuros inversores y para que haya crecimiento, que eso requiere inversión, tenemos que fomentar reglas claras, seguridad jurídica, previsibilidad y, por supuesto, estabilidad económica con un índice de inflación que tienda a cero. Es decir, todos esos requisitos son imprescindibles para sacar el fantasma que agobia a la Argentina de que nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones internacionales y que además cambiamos las reglas y, por lo tanto, quien invierte no tiene en la Argentina un marco de previsibilidad y de confiabilidad. Entonces, se están uniendo en un desafío absolutamente extraordinario para el año 2026 todos los factores que pueden hacer que nosotros ingresemos al primer mundo por la puerta grande, y para lo cual todos van a tener que hacer contribuciones. No hablamos de, por ejemplo, de los fallos de la justicia laboral. La justicia va a tener que cambiar. Si la justicia laboral sigue buscándole la vuelta a las pymes para tener indemnizaciones por falta de registración, por irregularidades y demás, y cada vez que sale un fallo, la pyme se cierra y los puestos de trabajo de esa pyme se pierden, todo esto que estamos hablando se va a ir al pozo. Entonces, también va a tener que haber, preservando la división de poderes, que es un mandato también constitucional, cada uno va a tener que asumir su rol. Poder Ejecutivo promoviendo y controlando que las cosas se lleven adelante en firme, el Parlamento aprobando las leyes que correspondan y el Poder Judicial adecuándose a la demanda del futuro, que no son lo que están reflejando las sentencias, que son sentencias de la época de las cavernas, basado en normas de la época de las cavernas. Doctor Julián de Diego, ha sido usted muy gentil, muchas gracias por habernos atendido. No, al contrario, muchas gracias, un gusto hablar con ustedes. Gracias. El doctor Julián de Diego es abogado laboralista, fundador de Estudios Diego y Asociados y colaborador del Gobierno Nacional en algunos aspectos, como él lo contaba, del proyecto de reforma laboral, que todavía no tiene un borrador, nos decía. No hay que ser prudentes con las cosas, con la información que anda dando vuelta, hasta que aparezca el proyecto oficial definitivamente de lo que puede ocurrir con la legislación laboral en nuestro país. Y el que no haya un proyecto hace que haya muchas opiniones también respecto del tema. Claro. Porque todas las opiniones están hechas sobre situaciones hipotéticas. Exactamente. 12 horas, 7 minutos.